o escuchaba yo un grito que hacían ¡ah! Y yo imitaba ese grito con la guitarra y los niños volteaban, ¿no? O sea, el lenguaje no verbal, que es totalmente previo a desarrollar el verbal, es la música, es el ritmo cardíaco, es el sonido los sonidos intrauterinos del bebé, ¿no? Y todo esto es emoción, todo esto es emoción. Entonces, volviendo al tema, ¿sí? El trabajo con grupos a nivel educativo, a nivel terapéutico, es crucial intervenir a través del arte, es crucial. Había dos odontólogas en San Luis Potosí, dos doctoras dentistas que querían como involucrar técnicas de la musicoterapia para poder facilitar que un niño pudiera lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? O que una persona con una discapacidad pudiera involucrar su limpieza, su higiene dental, ¿no? O sea, se pueden hacer muchísimas como prácticas dentro del área clínica, de salud, educativa. Simplemente hay que organizarlo, ¿no? Ya hay muchos antecedentes, es cuestión de, si alguien está interesado, pues darle seguimiento a esto. Claro, y te escucho, y bueno, también en la psicoterapia, por supuesto, hablamos de los estados amplificados de conciencia, y una de esas es a través de la música, cuando la gente se siente identificado con eso, precisamente los cambios que se pueden producir. Y me pongo a pensar, porque bueno, en esos conciertos que hablábamos, porque pues no, entiendo que no nada más es lo instrumental, es la música, pero también cuando hay ya vocalizaciones, que es una canción en específico. Entonces, ¿qué papel juega en esto? Porque también hay canciones que no precisamente ayudan, sino lo contrario. Hoy escuchamos bastantes canciones, por ejemplo, una de esas para que la gente se sienta con una autoestima hacia abajo, y de hecho se identifican con eso, esas canciones de, y si fuera más guapa, más bella, o hazme todo lo que tú quieras, que al final de cuentas también entra en ese juego. Sí, hay que hacer. Ese es un constructo totalmente social, o sea, la música actualmente está considerada como algo mercantil, como un producto del comercio, ¿no? Totalmente. Así es. Sin embargo, por eso mismo es lo que les comentaba hace ratito, o sea, es necesario que exista una búsqueda de la historia vital sonoro-musical de esa persona. Uno no va a trabajar con la música que le hace mal, ¿no? Directamente, eso está totalmente descartado, ¿no? Y otra de las cosas es que la persona tiene que crear música, tiene que sentirse creativa, creadora en una sesión de musicoterapia. Por ejemplo, en la sesión que yo abordo de musicoterapia, que es digamos, musicoterapia creativa, y es dentro de música como terapia, no música en terapia. Hay dos formas, acá estoy echando varios temas. La musicoterapia se puede llegar a dividir en dos grandes lineamientos, ¿no? El primer lineamiento es música como terapia, que es donde yo hago que el paciente haga música conmigo, cree, improvise, y a través de eso pueda desembocar emociones, etc. Pero siempre va a haber música activa en la sesión, ¿sí? Y la música en terapia es lo que te comentaba hace ratito del gym, poner música a nivel receptivo, ¿sí? Y que el paciente escuche y yo pueda ayudarle a evocar imágenes emocionales, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, la música que vamos a usar en terapia, en este caso, va a ser la música del paciente y la música que el paciente va a crear, ¿sí? No la música comercial. Digamos que eso es otro producto, es otro enfoque musical. Yo soy compositor también, hago música, y mi música no tiene género, yo no puedo definir como género. O sea, actualmente entra en festivales de jazz porque es más parecido a eso que a otra cosa por la libertad creativa de los músicos. Pero yo considero que justamente lo que hace falta en nuestra sociedad es conectarnos con nuestra personalidad o con nuestros aspectos más creativos del ser, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿quién además de estudiar hace una actividad que considere que es beneficiosa para su creatividad? ¿Quién? Bailar. No sé, por Colombia directamente. No, aparte de eso, Yo. Dibujar, escribir. Sublimar, completo. ¿Quién más? Yo también dibujar. Dibujas.
Escribir poemas. Escribir poemas. Está totalmente, neurológicamente hablando, avalado que el correr, hacer ejercicio, también estimula las ondas cerebrales o sea, estimula la capacidad no creativa, sino del pensamiento imaginario, ¿no? Cuando uno va corriendo está pensando en 408,000 cosas, ¿no? ¿Quién corre? Yo. También. Ok, es a lo que voy. Nos hace falta entender nuestra personalidad desde los aspectos creativos, porque obviamente a nivel social está disminuido el valor a eso, ¿no? Es una persona que pinta, una persona que hace música, una persona que baila, una persona que crea desde el arte, es considerada como, bueno, un artista, ¿no? Un artista que, bueno. Sin embargo, considero que esto es lo que nos ayuda a entendernos mejor, a comprender mejor la raíz de las problemáticas humanas, ¿no? Bien, dentro de la teoría de la musicoterapia ha habido pues grandes personajes. En este caso les voy a compartir la definición de Kenneth Grusha. Kenneth Grusha es un gran teórico de la musicoterapia, que él dio clases y estudió en Filadelfia, y él formó la carrera y la maestría y el doctorado en musicoterapia en la Universidad de Temple en Filadelfia. Y él, en uno de sus escritos que se llama Orígenes Musicales, comenta que como terapeutas reconocemos la necesidad de comprender al paciente dentro del contexto de su propia historia personal. Y como musicoterapeutas somos conscientes de cuán importante es conocer la historia musical del mismo, ¿no? Uno de los objetivos principales de examinar la historia del paciente es determinar en qué etapa del desarrollo se encuentra. Si se encuentra en la etapa esperada para su edad o si presenta retrasos, alteraciones o fijaciones en su desarrollo. ¿Qué tareas, desafíos o habilidades musicales son innatas o relativas a cada estadio del desarrollo? Y si estas tareas no logran realizarse o no se completan, ¿qué patología y qué método de tratamiento dentro de la musicoterapia sería indicado? Es muy interesante porque aquí es donde se resume muchísimo de todo lo que estamos hablando un poco, ¿no? De la pregunta de, ¿y esta música es funcional, no es funcional? ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra esta persona? Por ejemplo, una persona con demencia senil o con Alzheimer, que ya tiene su memoria totalmente pues, alterada. ¿De qué manera voy a llegar musicalmente a esa persona? Indagando sobre su historia vital sonoro musical. No sé si alguien vio en Netflix hay ahora una serie que se llama Awake, ¿no? Que también es de despertar. Trabaja con un paciente en particular, un afroamericano, que tiene una demencia, o sea, el tipo está postrado en una silla todo el día y no hay rasgos de su personalidad en él, ¿no? No hay actividades que haga, como escribir, no, está todo el tiempo como postrado. El caso es que cuando le ponen la música, que la hija dice que esta es la música que él escuchaba, mi papá era una persona muy musical, le ponen la música y la persona se levanta, y empieza a cantar y empieza a sacar una personalidad que está totalmente atrapada en su demencia, ¿no? Sin embargo, la música activa esto y hace que la persona, posteriormente a que le saquen los audífonos, pueda narrar la historia de la música, o sea, su historia vital de la música que estaba escuchando, qué pasaba en ese momento, ¿sí? La música es un gran catalizador, ayuda mucho también a poder mantener, a que ya no haya mayor deterioro, sino que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si la demencia senil está descendiendo aquí y se empieza a trabajar con musicoterapia, yo puedo hacer que esta persona se mantenga y no descienda más capacidades emocionales, ¿sí? Otra de las cosas que sucede es, hay una ley que se llama ley de Ribot, ¿sí? Dentro de la psicología, que lo que dice es que uno, lo último que olvida es lo primero que aprendió, ¿sí? O sea, si tú tienes una demencia, lo último que vas a olvidar es lo primero que aprendiste, y lo primero que aprendiste te lo enseñó tu mamá. Y es donde está la raíz de las emociones humanas, ¿no? y del entendimiento de la emoción humana. Entonces, en base a esto, si una persona se encuentra en su estadio de demencia de la etapa adolescente, y yo logro conectar musicalmente con esa etapa de su vida,
yo puedo hacer que esa emocionalidad se mantenga, se sostenga en el tiempo. ¿Sí me están entendiendo un poco? ¿Surgen dudas? Veo caras así como de cuestión. Traje varios libros que los voy a dejar aquí si les interesa para que también los puedan ya sea fotocopiar o comprar. Y en uno de ellos se habla acerca justamente de las etapas del desarrollo musical, ¿sí? ¿Qué es lo que un niño esperablemente, o sea, de manera esperable, va a aprender en cierto nivel, en cierta etapa de su desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, un niño a los 3 años, ¿qué es lo que musicalmente está capacitado a aprender? A los 3 años. Entonces yo observo un niño de 3 años, juego con él, o sea, me tiro al suelo, estoy jugando con él musicalmente hablando, y de repente me doy cuenta que no tiene una incapacidad, quizá motora, para poder hacer la actividad musical. Ahí hay un retroceso, ¿sí? Yo a este niño no le voy a decir un retrasado, para nada, ¿no? O sea, es una de las cosas con las cuales también yo choco todo el tiempo, con la cuestión de las etiquetas, ¿no? O sea, etiquetar a un niño es lo peor que le puedes hacer. Y a lo que voy es, existe una tabla para poder encontrar cuál es el momento esperable, ¿sí? Obviamente hay niños que cada niño a su tiempo va desarrollando capacidades, ¿no? Pero hay un tiempo esperable, ¿no? O sea, si el niño a los 5 años sigue sin hacer esa actividad, entonces sí hay un retroceso en su desarrollo. Y muchas veces puede ser hasta emocional, ¿sí? Que afecta a lo psicofísico y lo motor, ¿sí? Bien. Esto es lo que se los voy a enviar, se los podemos enviar después por correo, ¿no? Las tablas, para que las tengan. Que es justamente lo que les decía, ¿no? O sea, el periodo amniótico, qué es lo que pasa a nivel perceptivo, el desarrollo del canal de parto, ¿qué dice? Sí, el descenso del canal de parto, qué es lo que pasa a nivel perceptivo en el bebé, en el nacimiento de los 0 a los 8 meses, etc. ¿Sí? Todo el desarrollo viene ahí, se los voy a compartir. Y ahora les voy a mostrar un video de mi trabajo. Justo lo que les comentaba de... ¿Ya conseguí la película del último hippie o no? Ah, sí, la traducción es malísima. Malísima. La película en inglés se llama The Music Never Stopped. La música nunca paró. Y justamente narra la historia de un joven que por ahí de los 70s lo que hace es, pues, quiere hacer música, quiere armar su banda y rolar por todo Estados Unidos, ¿no? Entonces le dice a su pareja pues, le hace segunda, el resto de la banda no, entonces él se va con ella y los papás pierden registro del hijo. Hasta un momento determinado en el que le avisan que encuentran a una persona con las características de su hijo en la calle, tirado, y descubren que tiene un tumor cerebral que afecta el área de la memoria, el lenguaje, o sea, afecta emocionalidad, afectó absolutamente, bueno, gran parte de su cerebro. Le sacan el tumor y él empieza a tener interacción emocional a partir de la música, ¿sí? O sea, no quiero ahondar más en la película para que la vean, y justamente está muy ligada a lo que les comentaba Oliver Sacks. ¿Recuerdan a Oliver Sacks que les comenté al principio? Él tiene un libro que se llama Musicofilia, se los recomiendo muchísimo, y este paciente de la película era paciente de él también. ¿Alguien aquí había escuchado acerca de la disciplina? ¿Sí? ¿Y cuál era la idea que tenían? ¿Cuál era su idea? Como... Bueno, yo por ejemplo en la escuela donde estuve haciendo mi servicio social, con la primaria, allí el contexto de esa primaria es muy difícil, ya que por ejemplo los niños allí casi pasan todo el día en la escuela, entran desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y sus papás, la mayoría de sus papás son comerciantes, entonces no les ponen así como que mucha atención. Los niños presentaban muchos
casos de violencia, no había nada de autoridad. Entonces, en ese caso, los profesores escucharon acerca de esta disciplina y tuvieron contacto con una compañía que ayudaba con ese tipo de terapias. Okay. No recuerdo la verdad el nombre, pero sí llevaron la terapia y a los docentes, y en mi caso que yo estaba haciendo mi servicio social, nos dieron una sesión. Ajá. Y allí lo que yo noté es que, por ejemplo, pasaban música y nos decían, sí, a ver, relájense, cierren los ojos y van a pensar en esto. Y se trataba mucho lo que eran las emociones, se trataba de que meditaran, de que los chicos también tuvieran más, o sea, como que pudieran poner sus sentidos en otros contextos, en otras cosas, no solamente se enfocaran en lo que estaban viviendo, sino que también pudieran ver otras opciones, o que no estaban solos, como que se bloqueaban. Entonces claro, la música les ayudaba como que abrir un poco el canal positivo. Exactamente, eso fue lo que yo noté. ¿Y observaron cambios? Bueno, a mí, por ejemplo, solamente yo estuve en la sesión que nos dieron a nosotros, ya con los niños ya no lo vi. Sí. Se van a observar un poco, bueno, cada una va a observar cosas distintas, obviamente, pero la idea era poder hacerles como brotar de alguna forma una emoción, pero que ellos lo pudieran como compartir en la música, desde la música, con el cuerpo, y posteriormente a eso desembocar en la palabra, ¿no? Verbalizar. Okay. Volumen. ¿No se oye? ¿Se escucha, no?
poquito largo, pero quería que vieran todo el proceso desde el principio. ¿Qué notaron ustedes en las personas? Pues, digo, creo que es evidente que en la gran mayoría hubo como una exaltación, ¿no? Emocional y corporal y musical. Pero si se fijan, en todo este tiempo no hubo ninguna palabra. Lo único que hice yo fue como guiar la última parte, que era, van a responder lo que yo les voy a cantar, ¿ok? Que hasta pudo haber sido intuitivo, perdón. Yo pude haber obviado la palabra, pero preferí decírselos, ¿no? O para que pudieran como repetir lo que yo estaba haciendo. Pero hubo uno en particular que durante todo el tiempo no hizo nada. Es el que estaba al lado mío, a la derecha. Justamente yo me puse a un lado de él también a propósito como para poder incitar algo, pero es una de las cosas que pasa también. O sea, en una sola sesión uno no puede generar tanto, ¿no? O lo mismo a todas las personas. Él tenía los audífonos puestos todo el tiempo. Las manos en el bolsillo, todo. No hizo nada, yo le presté muchísimo atención, no hizo nada porque su posición muy al principio era esto. Hizo algo porque sí, digo, exacto, ya cuando él se incorpora, Que mueve la cabeza, sí. Exacto, entonces ahí definitivamente sí estaba dejando algo, ¿no? De hecho sí mueve poquito igual su pie izquierdo, entonces estaba dejándole esa música precisamente algo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Efectivamente pues hay que indagar más, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, no hizo lo que el resto hizo, sin embargo sí hubo ese cambio. ¿Por qué uno tenía tapada la boca? Él es el que tenía el collarín, pero además él es el que está ahí, ¿no? Ajá. Y es el que tenía rota la piel. Él es el que estaba igual, o sea, en un principio él empezó así y empezó poco a poco con el pandero, agarró el pandero y de repente ya se trepaba arriba. Y él fue el que dijo que agradecía que hubiera pasado esta experiencia, porque lo volvió a conectar y dice, yo me volví a sentir niño, que es algo que pues, me hace falta porque y es el que comentó que tenía una vida compleja porque no tenía nada, había perdido todo, ¿no? Tenía a su hijo en una jaula, en esta etapa de lo de los, ¿supiste eso del Trump? Que metió a los niños, bueno, tuvo a su hijo en una jaula, lo deportaron y él estaba ahí solo, o sea, son situaciones muy complejas, ¿no? Donde muchas veces, mediante dinámicas verbales, es difícil emerger situaciones tan profundas de la emoción, ¿no? Y que la música posibilita, o sea, esto lo he visto en distintos tipos de poblaciones, ¿no? No solamente en migrantes, o sea, lo he visto con niños con autismo, porque supuestamente no tienen un lenguaje, ¿no? Pero les voy a compartir otro video que tiene que ver con uno de los enfoques de la musicoterapia, cuando se trabaja principalmente con niños. ¿Recuerdan que les comenté el modelo Nordhoff-Robbins? Ok, sobre eso. ¿Qué más vieron el resto? ¿Qué viste tú? Pues, Digo, además de lo que... no, que varios sí se empezaron a animar. Por ejemplo, el chavo que estaba, el güerito que estaba del lado... Con la gorra. Ajá, con la gorra también empezó muy cabizbajo, así como que no queriendo hacer nada, pero como que de repente ya hasta empezó a aplaudir, se animó más. De hecho, hasta el final ya traía una sonrisa así de, pues ya pasó todo esto. Y eso es lo que yo me di cuenta es que fueron, aparte de que se fueron incorporando poco a poco, también su expresión de la cara fue como de más alegría. Al final ya muchos estaban sonriendo, ¿no? Sí, y es una de las cosas que genera la música. Yo por eso, cuando hice la nota aguda, que eso también tiene mucho que ver con lo emocional. O sea, hice la nota aguda y todos se quedaron, pues está bien alta, ¿no? Y la cantaron igual. Y es otra de las cosas que sucede, que los que dicen, no, pues que yo no hago música, yo nunca canté, yo no soy músico, cuando se ponen estas actividades, empiezan a entender que es un juego, literalmente es un juego, y a partir de ahí uno desemboca las emociones que necesita tramitar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco este modelo que les decía de un compositor y un pedagogo que se reunieron en Inglaterra y armaron este modelo que se llama Nordhoff-Robbins.
rugged South Bronx with his mother, Barbara Shaw. He was born 2.5 months premature, blind, and autistic. I had a shaky way when he was born. My parents felt